Puede ser que no están manejando la implementación de las 5S, no hacen el orden y limpieza, lo que sea. Bien, pero esta es una gráfica. Recordemos que me dice que siempre tengo que contrastar con la gráfica R. Ok, entonces continuemos, no hemos terminado aún. Vamos al lado del rango, ¿no es cierto? Si quieren le copian esto acá y voy a hacer la gráfica R para contrastar mis datos y ver efectivamente qué es lo que está pasando. Según esto está pasando acá, pero bueno, no está fuera de los límites y tengo algunos datos correctos, ¿está bien? Ahora, necesito en función de los rangos también encontrar el límite de control inferior. Necesito el límite centrado y necesito el límite de control superior de igual manera. ¿Sí? Estamos correctos, ¿no es cierto? Se va a poner la cuadrícula de una vez. Entonces, mi límite centrado con la misma ideología, ¿a qué sería igual? A la media de los rangos, pues, ¿no es cierto? Porque esto es lo más cercano a la realidad. Y no quiero que me varíe, le pongo candado. Comienzo siempre por ahí, definiendo cuál es la mitad, la media, este dato base con el cual voy a ir haciendo referencia. Si están arriba, abajo, muy alejados, lo que sea, mis datos. ¿Sí? Y voy a comenzar trabajando con mi límite de control inferior. Recuerden que esto, el límite, aquí en algunos textos dicen UCI, comienza con U. Sí, en inglés. Pero bueno. Vamos viendo el límite de control inferior. ¿A qué va a ser igual? Me voy a ahora analizar con estas dos formulitas. El superior me dice que es con la constante D4 y el inferior con D3. Entonces, para el inferior voy a trabajar con D3, obviamente, ¿no es cierto? Entonces pongo igual a la media de los rangos, que no quiero que me varíe, le pongo candado, por D3 que ya le puse en mi tablita. ¿Por qué siempre tengo que hacerme unas tablitas, poner igual a un casillero? Porque supongamos que en las 3 últimas horas yo no he tomado bien los datos o he cogido justo una hoja del día 11 y por ahí se me traspapeló y estos 3 horas de puesto del día 16. Entonces el momento que yo arreglo, toda la tabla y gráfico se me va a actualizar, ¿está bien? Entonces tomo el D3. El D3 también, como es una constante, esto pongo por, las dos son con candados, ¿no es cierto? Y enter. Obviamente me va a salir 0, porque 0 multiplicado por cualquier valor, 0. Y le arrastro porque justamente para mis 10 muestras no quiero que me esté variando a mi límite inferior, pues, de los rangos. Entonces en todos me va a salir 0. Entonces de la formulita, multiplico el D3 de la constante por la media de los rangos, nada más. Las dos con candado porque no tiene que variar. Y arrastro la fórmula. ¿Sí estamos, no? El último de la arrastrada. Esto aquí hay un cuadradito chiquito aquí. Y de este le tiene aplastado el clic izquierdo y le arrastra hasta donde tengo datos. Hasta la muestra 10. ¡Link! Le suelto. ¿No es cierto? Igual que el otro, estoy aplicando las fórmulas, chicos. Ahí está la fórmula, acá. El central es el mismo que del rango de la media. La misma analogía, la misma análisis. Acá mi límite central
era la media de la media, acá mi límite central es la media del rango, nada más. Hago lo propio para el límite de control superior, que me dice la fórmula que es la media del rango por D4. Los dos con candados y arrastro la fórmula. Entonces vamos viendo. Pongo igual al rango con candado que multiplica con el asterisco, que multiplica D4, que tengo que es 2,114 candado, porque no quiero que me varíe esa constante. Y pongo enter. Y nuevamente igual arrastro, porque justamente es la misma para mis 10 muestras. Puedo trabajarlo nada más que con 3 decimales. Con 3 decimales trabajo y nada más. Y tengo ya listo mi base de datos para graficar, hacer la gráfica R o la gráfica de control en función del rango. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dónde están? ¿Estamos bien? Está claro, ¿no es cierto? Entonces ahora lo mismo vamos a hacer con la misma gráfica. Entonces tomo los datos, tomo las letras y también el cúmulo de datos de las 10 muestras, ¿sí? A excepción de la media del rango, ¿sí? Señalo todo esto de acá y me voy a insertar. Me voy a insertar y me voy a la sección de gráficos y tomo el mismo gráfico, ¿sí? El gráfico que dice insertar gráfico de líneas o áreas, y tomo el mismo gráfico que justamente es línea con marcadores y acepto, nada más. Listo, y tengo la gráfica en función del rango. Aquí voy a cambiar el nombre nada más. Pongo gráfico R bar y listo. También me da el rango como va variando, los límites de control inferior y el del centro. Lo justo es innecesario. Lo justo y necesario, en verdad. ¿Verdad? Es justo y necesario. Le pongo ahí al ladito en la parte de abajo para yo verificar o analizar qué es lo que está pasando con estos datos. Por ejemplo, ¿yo qué puedo ver en el R bar? ¿Se dan cuenta acá? Cuando yo muestro las tiras ahí con quispe, así cuando saca así del que nunca llega a puntual a aprender las máquinas. A las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Y así del señor saca que nunca llega ahí, ha tenido que estar calentando el horno, qué sé yo, alguna cosa. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que justamente contrastó, ¿no es cierto? Yo tengo que verificar. Puedo tener problemas en función de la media, pero también en el rango, pues algo ha estado pasando acá, que me sale fuera del rango. Si yo tomaba un solo dato, estaba arreglando un poco de problemas, un poco centrando algo, pero acá tenía, si no me daba cuenta en los rangos, ese problema iba a estar latente, siempre, ¿no es cierto? Y que justamente puede ser que por no encender las máquinas, hay muchas empresas que sí han escuchado que tienen que encender los compresores, los hornos, etcétera, tienen que precalentar 1 hora y media antes a veces. Entonces puede ser estos causales, que no hacía eso y entraban a trabajar directo y por eso había mi variación en los diámetros, por ejemplo. Sí, en la fundición, etcétera, esas cosas pasan. Esta caída de acá, eso no tiene nada que ver, es los rangos entre cada una. Si yo analizo los rangos entre cada una de estas, voy a ir viendo cuánto varía el máximo y el mínimo del rango.
Y esta es la caída. Por aquí va cayéndose también, ¿no es cierto? Pero no, obviamente no se está cayendo, está cerca de la media de los rangos. Este de aquí sí es preocupante. Está fuera del rango. Si mi rango es 3, yo estoy entre 5 acá. Claro, y como es a la hora de las 8, a las 8, ¿no es cierto? A las 8 que yo, este es sobre 10 horas laborables. A esta hora, a las 8, algo está pasando. Y también tendré que ir a verificar en esa área, en la de mecanizado, en la de fundición. En la de fundición para hacer justamente estos cilindros. ¿Qué es lo que está pasando? Capaz que nunca llega temprano un señor, capaz que no prende rápido, capaz que está primero, se va a desayunar, timbra y recién va a desayunar. Y después viene, puede pasar muchas cosas ahí. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar. Y estoy viendo y estoy verificando justamente que las gráficas de control me sirven para tener un proceso controlado, ¿sí o no? Está clarísimo. Bien, hasta ahí estamos correctos. Ahora vamos a verificar si todo lo que hemos hecho en función de estas fórmulas está correcto. ¿Cómo voy a contrastar? Con el Minitab. Vamos a abrir el Minitab y tiene que salirme las mismas gráficas, si no estamos mal. Ya está. Listo. Recuerden que ese es un dato, tengo 50 datos de un solo día. En la vida real están todos los días produciendo todas las horas, turnos, etc. Estos cuadros son gigantes. ¿Sí? Y aquí se toman 5 muestras. En talleres justamente en las plantas ensambladoras de estas tomas de muestras habrán por millones. Necesito hacer o por ejemplo, olvidémonos todo lo que hicimos en Excel. Van a trabajar solo en el Minitab. Tengo esta base de datos. Necesito saber si estos datos están dentro de unos rangos, está pasando algo, tengo problemas, sí o no. No sé nada viendo solo así, ¿no es cierto? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Justamente me voy a estadística, ¿no es cierto? Porque es un análisis estadístico esto. Estamos dentro de control estadístico de procesos. Me voy a gráficas de control y aquí tengo, por ejemplo, gráficas por subgrupos. También hay cuando se toma un solo dato de muestreo, que ya lo vamos a hacer también. No hoy, pero más adelante. Tengo las gráficas por subgrupos. Obviamente con este voy a trabajar. Puedo trabajar en función de X barra o en X, o puedo trabajar que me salga en la misma gráfica el análisis entre las dos. Entonces, tomo gráfica de variables por subgrupos, X barra R, Enter. Entonces me aparece la consola, donde si leemos en esta parte me dice todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna. Eso es falso, ¿no es cierto? No está en una sola columna. Entonces aquí le voy a cambiar. Esto le voy a poner una sola columna cuando es individual. Es un solo. Pero aquí tengo varios datos. Entonces lo que voy a hacer es las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Y le doy clic. ¿Sí? Ahí tengo solo dos opciones, en la de abajo. Ahora, bien, hasta ahí estoy bien. Le doy clic en la ventanilla que es donde voy a ingresar los datos al sistema y me aparecen, aquí puede haber más datos, puede ser gigante de lo que estén analizando, puedo ir contratando algunas cosas, pero yo lo que necesito es desde la toma 1 hasta la toma 5, ¿verdad? Ahí es donde tengo la cantidad de datos de los diámetros. Los diámetros es lo que me interesa analizar, no las muestras, pues. Yo lo que voy a analizar estadísticamente es los diámetros. Puedo ir dando clic en cada uno o seleccionarlo todo. Entonces tiene que ser del 1 al 5, o puedo ir dando doble clic en cada uno. ¿Sí? Bien, en etiquetas, justamente etiquetas es donde pongo todos los nombres. Voy a poner gráfica X,
raya R, raya var, ¿no es cierto? Y aquí en el subtítulo voy a poner, por ejemplo, diámetros de cilindros, entre paréntesis de milímetros, ¿sí? Diámetros de cilindros en el subtítulo 1. En el primero puse gráfica X y R bar. Y como una notita voy a poner que aquí voy a poner toma de datos en 10 muestras de 5 subgrupos cada uno, nada más. Toma de datos de 10 muestras de 5 subgrupos cada uno. ¿Está bien, no es cierto? Y aceptar. Aquí en las etiquetas es donde pongo todos los nombres que quiero que salgan en la gráfica, ¿sí? Múltiples gráficas no va a haber en este caso. ¿Por qué? Porque es un análisis estadístico que me está tomando todos sus datos y me va a dar el análisis. Voy a traer opciones de datos nada más para ver qué nada más tengo. En este caso, filas que coinciden, filas destacadas, no necesito nada de esto. Me voy a opciones de X barra R. Aquí sí voy a hacer. Por ejemplo, aquí hago con la media que yo quiero. ¿Se recuerdan lo que decía? En el Excel puedo ingresar donde quiero que esté centrado a 14, por ejemplo. Pero en el Minitab, donde lo ingreso es aquí. Entonces yo necesito que esté en función de esta media y en función de esta desviación estándar lo puedo poner. Que la desviación estándar me habla de justamente el Six Sigma, ¿no es cierto? Y puedo ya ir controlando mi producción y viendo cómo efectivamente tiene que estar. Pero en nuestro caso lo dejamos así. Lo que me interesa acá es en la viñeta que dice pruebas. En pruebas. Justamente está en las 8 pruebas que analizamos la clase anterior. ¿Sí? Si están pasados de 14, de 15, etc. Aquí ustedes, dependiendo de la producción o dependiendo qué tan exactos son los productos, por ejemplo, fábrica de partes o piezas para un transportador a la luna. Aquí no puedo jugar con 15, tiene que ser más pequeñito. Le pongo acá. Pero yo en mi caso le marco todos, para hacer todas las pruebas. Para ir verificando, que me digan que 4 grupos de datos en la zona A, que las 14 que están en la mitad, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan? Ya, nada más y pongo aceptar. Entonces ya tengo todo. Y pongo aceptar. Y efectivamente me sale la gráfica. La gráfica en el Minitab. Lo que voy a hacer es solamente le doy clic y le voy a copiar nada más. Copiar gráfica. Le voy a poner acá al ladito nada más que para verificar mis datos si están reales. Le pongo acá. Como no puedo verificar como el Excel, yo puedo verificar si está correcto en mi gráfica. Por ejemplo, la gráfica de arriba es en función de la media y la de abajo en el rango. La de arriba me dice que el límite superior acá me dice que está en 11,047 y eso tengo que tenerlo acá. Tengo 11,048. Bueno, si le abro un poco más ya se hacen 47, ¿no es cierto? 47,6 es más. Y el límite inferior 9,443. 442. Perfecto. Y en el de rango 2,941 está correctísimo. Y el límite inferior es 0. Entonces puedo validar que efectivamente el análisis está bien. Aquí, bueno, no me sale porque justamente está 2 consecutivos hacia abajo.
Cambiémosle, pongámosle 3 consecutivos de hacia abajo para que me marque justamente el color. Estadística, gráficas de control, pruebas. Bueno, en este caso no lo está tomando como que existe un problema, ¿sí? Se lo puede verificar también. Entonces, efectivamente, no sé si se dan cuenta, aquí me sale un puntito rojo. Y si yo verifico en el screen de acá arriba, justamente me dice acá, de la gráfica X barra de la toma 1 a la 5, los resultados de la prueba gráfica de la toma a la 5, en la prueba 1, un punto está fuera más allá del 3, con desviación estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 1. ¿Ya? Entonces aquí ya le da hasta resumidito, con cuchara. Esta explicación. Hay más al detalle. Es que, lo que pasa es que esto lo único que le dice que de las 8 pruebas que yo hice, como ahí las 8 pruebas mínimas, que hay un problema en el punto 1. Pero si yo le paso en una hojita los datos de, por ejemplo, en lanzamiento Chimborazo se realiza esto y otro, ustedes no van a decir, en la prueba 1 salió el punto 1 afuera y ya. ¿Qué significa? Pues no significa absolutamente nada. Yo tengo que, con ese dato, ¿qué tengo que hacer? Primero la conclusión o la observación del por qué. Ya vimos, porque el horno antes de meter al clicker no le prende. Que necesitaba prender los compresores para que el aire comprimido en el taller esté en toda la tubería completa, y no lo prendió porque ya el señor estaba dormido. No sé, pero ya voy a ir a ver. Entonces voy verificando en mis datos de mis tablas, ¿no es cierto? ¿Y qué hago con eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? Ya encontré el problema. Ya tomo una decisión, pero no solo digo, el señor Quirós. El señor Quirós no entra a prender, siempre llega atrasado, no prende el compresor, y por eso no existen las especificaciones bien en los diámetros. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Yo solo voy a decir, no, tiene que entrar ya antes. No, ¿no es cierto? Yo tengo que decir, tengo que poner un plan de acción, y dentro del plan de acción digo, esto hay que arreglar, y ¿cómo lo voy a hacer? Pongo en un cronograma, verificaciones a ver si el señor sigue, una camarita, lo que sea, porque bueno, pueda que el señor se vaya, pero va a venir un nuevo empleado que también puede hacer lo mismo. Ya voy controlando el proceso, que no vuelva a existir esa falla, ojo. Y con ese plan de acción, ahí termina mi análisis de las gráficas de control. Ojo. Entonces, en el examen, ¿qué va a hacer? Hago el análisis en Excel, lo comparo en el Minitab a ver si es verdad. Veo los datos que me salen mal, porque supongamos en esta, no sé si estará bien. Yo veo que está cayéndose, pero según el Minitab me dice que está dentro de lo estándar. Está bien, me dice, ¿no es cierto? Y yo ya estoy tomando decisiones en el Excel ya. Me tiene que marcar, porque justamente este Excel lo puedo hacer bien sesgado, yo puedo decirlo, tengo que analizar acá. Sí, pero en todo caso hago el comparativo, hago las observaciones del por qué, qué es lo que está pasando, y pongo el plan de acción.
Ese es el examen. Ahora, si no le sale el Excel y le sale el de acá, la mitad. Si no le sale ni el uno ni el otro, suspenso directo. Si ponen las dos gráficas y ponen cualquier barbarie en las observaciones de plan, la mitad, o suspenso directo si pone vainas ahí. Plan de acción ya vimos un montón de metodologías. Ahí está este problemita, le meten a 5W2H. ¿Ya está? Porque puede haber uno o dos problemas. Pongo los dos problemas. Analizo, pongo plan de acción. ¿Cuándo se presentó? ¿Cuándo voy a dar la mejora? Y en la última hoja hay el plan de acción. Tlin, tlin, tlin. Pongo en la primera semana le arreglo un problema. Y la otra le arreglo en la otra. ¿Solo escribiendo? Aquí. Bueno, vamos a ver de quién es el cumpleaños. ¿Dónde está el 5W2H? Ya. Este Excel, como van a estar en la computadora, aquí le meto rapidito. No voy a hacer todos, voy a hacer el análisis rápido. El problema, quién es el que está dando el problema, en dónde se presentó, el por qué y cuánto puede ser el costo, ¿sí? Esto de acá ya no le voy a hacer, porque ya encontré los problemas con el Minitab, pues, ¿no es cierto? Y está hecho. Lo que de los problemas, me voy a ir acá, ¿sí? En el plan de acción, aquí está el plan de acción. Pongo la actividad, ¿cómo voy a arreglar ese problemita? Sea una o más actividades, ¿cómo voy a mejorar ese problema que encontré? ¿Sí? Posibles problemas, que el señor les haga el rabiado, le mete 2 puñetes y listo. Posible problema, ¿no es cierto? Posible solución. Posible solución, dale por ahí mismo. Dale, bien. O mandarle por ahí, ha tenido el empleado que sea más bravo, me está pegando. Listo. El responsable, ¿quién va a ser responsable de hacer esta implementación? La fecha de que inicie la fecha final. Esto le pone acá. Nada más que con cuadros. El primer problema le hago en las 5 primeras semanas y en la otra es más corta, pero necesito esta primero, le pongo acá. O puede ser consecutivo, puedo trabajar al igual en las dos y eso es todo. Y termina. Eso ha sido todo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la hoja de plan de acción y necesito la determinación del problema. Nada más. Y eso es todo. Entonces yo verifico qué han puesto aquí y luego contrasto con qué van a arreglar acá, con qué actividad. Y veo qué es la barbarie que ponen acá. Listo. ¿Pasados o suspenso? Listo. ¿Cuántas horas de examen? No, solo las 2, digo, porque no las 4, porque ya el Minitab o el Excel ya me está dando, ya para qué voy a hacer Pareto si ya sé cuál es el problema. Ya no necesito ni Pareto, pues, no necesito. A menos de que dentro del cúmulo gigante tenga problemas fuera de control, se repiten 5 veces, están varios datos en la zona A. Ahí tal vez tenga que hacer un Pareto para ver con cuál tengo que comenzar a arreglar primero, cuál es el que de mayor peso, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, ojo chicos, lo que están aprendiendo, ya vamos viendo que no es para pasar clase, sino es para ya en la vida laboral. Bien, pero usted nos va a decir qué gráfica hacer. La gráfica no. O sea, no les puedo decir cuál es la gráfica. Ustedes tienen que darse cuenta, si tengo un cúmulo de datos que son diámetros, densidades, etc. O si viene un cúmulo de datos que si dice número de defectos o si está bueno o malo, ya haré los otros datos. Si son un grupo de individuales, todo esto vamos a hacer. Y con la cantidad de datos ven qué gráfica hace. Nada más. Pero ¿cómo voy a aprender o cómo voy a afilar, como dicen el cuchillo?
Ahí tienen el Minitab o tienen el internet. Tomen base de datos en Excel grandes y se ponen a hacer las gráficas, a analizar, a ver cómo se repiten los datos. Comiencen a un poco leen un problemita y ya van haciendo las gráficas. Y ahí va, esa es la manera de estudiar esto. Nada más que meter al Excel el Minitab. Grupos, hay un montón de bases de datos en el Minitab. De igual manera, del Minitab puedo pasarle al Excel. Y voy haciendo un poco de gráficas ahí. Y voy viendo, voy estudiando. Esa es la manera de estudiar esto. No hay nada más. Si van a libros no van a sacar nada. Yo no voy a tomar en hoja, voy a hacer en computador. Entonces, si no, si ese rato comienzan, ¿cómo era hoy? ¿Y a dónde va a regresar a ver? Entonces, esto es de estar ahí todo el tiempo moneando. Tengo que insertar, veo dónde son las gráficas, veo dónde son estadísticas, veo todo. Eso es.